Hoy tenemos a Julio Mayo Rodríguez. Julio Mayo nace en Los Palacios el 17 de junio de 1974. Es archivero municipal de Los Palacios de Villafranca desde el año 2000. Atraído por la investigación, que es la pasión de su vida, abandonó sus estudios universitarios de filología hispánica, aunque hace unos años se ha formado como archivero, documentalista y bibliotecario en Granada, donde ha estudiado en la Facultad de Biblioteconomía y Documentación. Su formación académica la ha completado con numerosos cursos y el primer máster en bibliotecas de la Universidad de Sevilla de 2006. Con la tesina sobre el cervantista y polígrafo sevillano don José María Asensio y Toledo. Miembro fundador de la Asociación de Cronistas e Investigadores Locales, se ha especializado en el estudio de las historias locales de diversos municipios sevillanos del Bajo Guadalquivir, entre los que hay que destacar los trabajos publicados sobre el complejo fenómeno de la colonización de esta zona. Otro de sus temas de especialización es el campo de la religiosidad popular, siendo autor de los capítulos dedicados a la historia de todas las hermandades penitenciales de Marchena, Lebrija, Utrera, las cabezas de San Juan y los Palacios de Villafranca, en los coleccionables Nazarenos de Sevilla, Crucificados de Sevilla y Misterios de Sevilla, de los años 97, 98 y 2000, así como la de las localidades onubenses de Villarrasa, Chucena, Alhorno y Almonte en Huelva Cofrades. También de Ediciones Tartesos de Sevilla, también del año 98. Julio Mayo destaca por estudiar con profundidad el gran fenómeno devocional que representó en siglos pasados la Virgen de Nuestra Señora de Consolación de Utrera y los pormenores que acarrearon la suspensión de su célebre y populosa romería en honor de nuestra patrona en 1771, tras dictaminarlo el Consejo de Castilla. Ha publicado un libro monográfico sobre el patronazgo de la Virgen de Consolación y su relación con el terremoto de Lisboa de 1755, con motivo del 250 aniversario de la hecatombe. Ha sido miembro coordinador del Subcomisariado Histórico del Quinto Centenario de Consolación de Utrera y ha escrito, junto a Salvador Hernández, el libro Una nao de oro para Consolación de Utrera 1579, en cuyo trabajo dio a conocer al donante de la magnífica pieza de oro, al capitán Rodrigo de Salinas. Dentro de la misma línea temática se encuadra la profunda investigación que ha realizado sobre el fracaso de las reformas ilustradas cosecharon en las procesiones de Semana Santa de pueblos de la provincia de Sevilla entre 1769 y 1834. El análisis y valoración espiritual e histórica de las reglas fundacionales de la Hermandad de Jesús de Nazareno de Utrera, fechada en 1586, que años antes había encontrado en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, y diversos artículos sobre la ocupación napoleónica y la batalla de Bailén y la Virgen de Consolación de Utrera. En 2010 fue comisario de la exposición Puentes de Fe entre Europa y América, Consolación de Utrera, mostrada en la sede de la Fundación Cámara de Comercio de Sevilla, en la que se exhibió la magnífica pieza de oro del barquito de Consolación de Utrera con motivo de la organización del primer simposio iberoamericano de religiosidad popular bajo el título La devoción mariana entre Europa y América, organizada por la Fundación Caja Rural del Sur. La Hermandad Matriz del Rocío de Almonte también ha requerido sus servicios a tenor de su gran experiencia. Fruto de esas indagaciones es su extenso artículo editado en la revista Esvoto sobre el Rocío en la Guerra de la Independencia. También es comisario de la exposición itinerante Intercesora de Almonte, el Rocío Chico, organizada por la Hermandad Matriz de Nuestra Señora del Rocío de Almonte, que estuvo expuesta en el Santuario de la Virgen del Rocío y que recorre diversas ciudades y pueblos andaluces. En estas fechas anteriores, en este mes pasado, acaba de estar en la ciudad de Cádiz, colaborando con motivo también de la efeméride bicentenaria de la Constitución de 1812. Ha impartido numerosísimas conferencias en diversos pueblos de la provincia de Sevilla, Huelva y Córdoba, entre las que podemos mencionar, entre otras, Panorama de las fuentes documentales para la historia de la provincia de Sevilla, en el segundo Encuentro Provincial de Investigadores Locales, conferencia inaugural de las primeras jornadas de patrimonio en Las Cabezas, noticias sobre la romería y procesión de Consolación de Utrera en los siglos XVII y XVIII, el papel capital de Utrera en la Guerra de la Independencia, en el primer Congreso Internacional sobre la Guerra de la Independencia celebrado en Bailén en el 2008, 100 años de luz en el Casino de los Palacios de Villafranca, con ocasión del centenario de la llegada de la luz eléctrica, y entre sus libros podemos citar Memorial de intervención en el lienzo de la adoración de los pastores de Pablo Legot, en su pueblo, en los Palacios de Villafranca, Personajes históricos de los Palacios,
Descripción generalizada de la formación de un nuevo pueblo en la zona regable del Bajo Guadalquivir, el poblado trajano. En Memorias de Trajano, un jardín de las marismas. O los primeros años de Guadalema de los Quinteros. En Guadalema, un sueño de los Quinteros. También ha escrito Utrera y el terremoto de 1755. El ya citado Una nao para consolación de Utrera, la iglesia de las Carmelitas de Utrera, condiciones de su obra, en fin, etc. Esta tarde, Julio Mayo nos va a ilustrar con la conferencia Participación de Utrera en la batalla de Bailén, los garrochistas de Utrera, embarcada, como hemos dicho antes, dentro de los actos conmemorativos que ha organizado la Delegación de Cultura del Ayuntamiento de Utrera con motivo de conmemorar el Bicentenario. Recordar los actos que nos restan, que son sobre todo la instalación del mural que están realizando los niños, los alumnos del Instituto Ruy Gijón, y ya finalizando, pues también los actos que ya hemos tenido hasta ahora, que este es el cuarto. Hemos tenido la lectura pública de la Constitución, que muchos participaron, en el Salón de Plenos del Ayuntamiento, la presentación del libro de José Andrés Otero Campos, La Utrera de los primeros Borbones, de 1700 a 1808, el otro día la conferencia de Pedro Sánchez Núñez sobre los afrancesados, y hoy tenemos la de Julio Mayo, que va a cerrar, y junto, como habíamos comentado el otro día, las dos conferencias y fotos alusivas de todos estos actos que hemos ido nombrando, pues queremos publicarlos más adelante, ya cuando el año vaya avanzando, en un pequeño librito para recordar la conmemoración que Utrera, junto con Cádiz y otras a su nivel, ha hecho de la Constitución de 1812. Así que, con ustedes, Julio Mayo. Aquí te molestó, ¿no? No, a mí no me molesta. A mí no me molesta. ¿No le está para ello a la gente? A mí no me molesta. Mucho se habla de garrosistas y pocos lo son. Una cosa es traer un caballo maestro y solo con él correr y con él derribar, que es lo que hacen muchos. Y otra, en verdad, es el arte de domar un caballo. Y luego otro, y otro, y con todos saber y poder derribar. Eso es lo que constituye la esencia del verdadero aficionado. Señora delegada, gracias por la invitación para participar en estas jornadas conmemorativas, el bicentenario de la Constitución de Cádiz. Es para mí un placer volver a este salón al que tantas veces vinimos en aquel 2007 con motivo del 5º centenario de la Virgen de Consolación de Utrera. Queridos amigos, queridos utreranos, también gente de los palacios, venida hoy. Antes de comenzar a hablar de un tema conocido, quizás un tópico utrerano, pero no bien desmenuzado ni bien investigado, quiero advertir que esta de hoy no va a ser una conferencia de un experto en hípica, ni en jinetes, ni en garrochas, ni en acoso, ni en derribo. Va a ser una exposición, un análisis sucinto, pero a la vez rápido, tampoco tan pormenorizado, con algunas claves interpretativas, sobre todo historiográficas, y no hípicas, ni desde el punto de vista del conocimiento que una persona aficionada y hecha en el mundo del acoso y del derribo y de la doma a la vaquera pueda tener. Así que espero que me perdonen estos aficionados los fallos, o si han pensado que yo exclusivamente iba a centrar como epicentro de la temática el tema de los garrochistas. El escudo de Utrera ya hace una gran exaltación a la excelencia agroganadera de la villa. Así queda inmortalizado desde que se articula el blasón municipal y los ejemplares ganaderos que aparecen en él, tanto el caballo como el ganado vacuno, bien en bueyes, bien en toros españoles, vacas españolas, aparecen fielmente reflejados en un escudo que ya habla a las claras de que ese va a ser uno de los recursos económicos más importantes en los que se va a sustentar la economía, valga la redundancia, de Utrera, junto con otras características vegetales y naturales que también se sintetizan y se recopilan en el propio escudo. Por tanto, partimos de la base de que nos encontramos en una ciudad, en una agrovilla,
donde van a primar, donde ha florecido a lo largo de la historia esta potencialidad, esta excelencia agroganadera. El contexto local en los albores del siglo XIX, que es cuando se incardina el análisis que hoy vamos a efectuar, para no repetirnos en las distintas conferencias que hemos venido ofreciendo en los últimos tiempos, sí voy a ofrecer una serie de características que se dan de modo mancomunado y que existen y que no debemos de perder de vista para entender lo que hoy pretendo exponer. Es una ciudad, un pueblo, una villa, una agrovilla, un núcleo importante, bastante transitado, muy populoso, es decir, tiene un importante número de vecinos si la comparamos con otras localidades del antiguo reino, ya provincia, todavía no, antiguo reino de Sevilla. Las provincias llegarán en 1803 con Burgos, con el ministro Burgos cuando hace la división de las provincias españolas. Es una villa que atesora cierto bagaje monumental que recuerda en su entramado urbano un pasado glorioso, importante, que tiene una población clerical importante, es decir, que tiene una capacidad de mantener este estado clerical, que tiene cierta nobleza, que tiene una gran característica de haber albergado a mucho número militar, a una población también militar, porque, como repito, es un lugar de tránsito, que tiene grandes raíces ganaderas, agrícolas, que es, como explica el grabado taurino, verdaderamente festiva y ganadera en ese tipo de regocijos y fiestas. En el centro aparece representado el clero y el elemento militar. Y también, cómo no, es bandolera. En 1807 hay un documento esclarecedor que detalla cómo una de las posadas de la villa está tomada literalmente por el bandidaje y la justicia no puede con facilidad despojar de estos elementos que mantienen ocupada la posada hasta unos meses más tarde. Por lo tanto, ese dato tan significativo, tan ilustrativo, es importante que lo tengan, que muchas veces a la justicia local le cuesta trabajo poder deshacerse de estos elementos bandoleros. Bien, en 1808, que es en el año que vamos a movernos, no vamos a adentrarnos en la ocupación de la villa por la soldadesca francesa, vamos a hablar del primer año de la Guerra de la Independencia. En la historia, la Guerra de la Independencia tiene unas fechas extremas, desde 1808 hasta 1814. Nosotros nos vamos a detener en 1808. Bien, pues en esa fecha gobierna la villa Alonso de Riarola, que es teniente de asistente. Utrera ha tenido capacidad de tener corregidor, pero en esta fecha se denomina un teniente de asistente. Para que ustedes lo entiendan, es como el actual alcalde, equivalente a ese puesto, y es una persona, en este caso era un abogado de los Reales Consejos, con una licenciatura que está capacitada en jurisprudencia y en leyes para poder afrontar el cometido que le ocupa. Y después ya la composición de los concejales, porque ustedes lo entiendan, del ayuntamiento de aquel año 1808. Ojo que ese ayuntamiento que funciona en 1808 volverá a ser repuesto tal cual en 1814, cuando vuelva con el absolutismo del rey. Se volverá a reponer el mismo ayuntamiento que los franceses en 1810 van a destituir. Es decir, que volverá luego en 1814 Alonso de Riarola de nuevo a ostentar la corregiduría o, en este caso, la tenencia de la asistencia del alcalde de la villa. Y vamos a hablar de fechas concretas para llevarles de la mano antes de explicaros la composición de los garrochistas, del cuerpo voluntario de garrochistas que se forman y de la verdadera participación de Utrera en la victoria de la batalla de Bailén. La única batalla que se le gana a los franceses se produce en Bailén, con participación de Utrera, no solamente a través del cuerpo de voluntarios garrochistas, sino también vamos a explicar qué aportó Utrera a aquel ejército andaluz. El 6 de mayo
de 1808, ya llegan noticias de que en Madrid el día 2 hay revuelos y el panorama está bastante enrarecido ante las distintas noticias que llegan hasta el lugar. El 6 de mayo en concreto se hace, para que ustedes lo entiendan, un cabildo general, un pleno extraordinario en la Capilla del Cristo de los Milagros, abierto al vecindario para que participen todos aquellos vecinos que lo consideren oportuno, con asistencia del clero, del estamento clerical, y allí se acuerda, se habla ya de algunas determinaciones que se están adoptando en Sevilla y en Madrid. Y por tanto se advierte que estén vigilantes los vecinos para poder formar ya padrones de reclutamiento de mozos voluntarios ante una presumible o posible guerra que está venidera para luchar contra el enemigo francés. 4 días más tarde solamente, el 10 de mayo, ya se organiza la primera procesión de rogativas con la Virgen de Consolación, solicitando, impetrando a la Virgen, a la patrona de Utrera, que en la guerra que ya está clara que se va a avecinar, pueda proteger, como siempre había venido haciendo la Virgen, a las tropas españolas con su manto, para que pudieran tener éxito y suerte en la contienda que se avecindaba. No solamente la Virgen de Consolación sale en esta procesión de rogativas en Utrera, en todos los municipios, pueblos y lugares de Andalucía y de España se tienen conocimiento también de las procesiones con imágenes de la gran devoción, de la gran fe de los pueblos. Es el caso de la Virgen del Rocío en Almonte, que he tenido la ocasión de investigar y documentar recientemente, que también, casi en esta misma fecha, el 8 de mayo allí, sale por el pueblo de Almonte en procesión de rogativas, porque le implora al pueblo la protección para la guerra que se avecina. Andan los días, se precipitan los acontecimientos. Del día 10 de mayo saltamos al 27 de mayo para no entretenernos en otras informaciones, que es cuando se produce un hecho capital importante para la historia de Utrera. Francisco de Saavedra, que es la persona que en Sevilla nombran presidente de la Junta Suprema. La Junta Suprema es, en ese momento tan inestable, por así decirlo, casi hace las funciones del gobierno de la ciudad, en Sevilla. Francisco de Saavedra tenía grandes reminiscencias, gran vínculo con Utrera. Su padre era utrerano y él había venido a pasar grandes temporadas de verano a una finca, La Parra, que tenía aquí en Utrera, y conocía las fiestas de Consolación de sobra y conocía todo el terreno por sus parientes, los Arias de Saavedra. Él es el que ordena aquella noche del 27 de mayo, cuando se constituye en Sevilla la Junta Suprema de Sevilla, el alistamiento de soldados para formar el ejército patrio y poder combatir contra el enemigo francés. Es decir, aquí ya hay una orden clara, determinante, para que comience a organizarse un ejército. El 30 de mayo, 3 días más tarde, en Utrera, como población superior a 2.000 habitantes, tal como legislaba la orden que ese día se editó, constituye su correspondiente Junta Local de Gobierno, que funcionará de manera paralela a aquel ayuntamiento, aquel corregimiento que habíamos visto que funcionaba en 1808 en Utrera. Por tanto, esta Junta Local va a quedar integrada, ojo, por personajes influyentes, que muchos de ellos pertenecen a la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Son gente noble con pertenencias ganaderas, que tienen un gran vínculo y una gran relación con la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Luego hablaremos y detallaremos cómo José Soler Sepúlveda, que fue asentista de la plaza, por así decirlo, empresario, y Mariano Fernández Soler, dos maestrantes, tienen mucho que ver en la formación, en la organización de los garrochistas de la ciudad, del pueblo, de Utrera. Ahí se detallan las personalidades: el coronel don Joaquín Cavaleri, el conde de Vistahermosa, Mariano Fernández Soler, abogado, el marqués de Casaulloa, Diego Jiménez Vázquez, y un comandante de milicia, don Manuel Sufo. Son algunos de los integrantes de esta Junta Local de Gobierno que se organiza en Utrera. Bien, pues muy pocos días después, el ejército empieza a concentrarse en Carmona inicialmente, pero el 10 de junio de 1808 la Junta Suprema desestima Carmona como lugar donde acuartelar el ejército andaluz,
y se decide que los ejércitos andaluces se reconcentren, se retrasen y vengan a Utrera. Estas dos personas, Francisco de Saavedra, el presidente de la Junta Suprema, y el general Castaño, general en jefe, el general Castaño, son los verdaderos artífices de la decisión de desechar la posibilidad de que se organice en Carmona el ejército andaluz y se venga a Utrera. Utrera gozaba de una ubicación estratégica excepcional. Ya hemos publicado y hemos revelado cómo mantiene un lugar privilegiado en esa carrera, en ese viaje terrestre hacia los puertos de Cádiz. Pero esta decisión de reconcentrar el ejército aquí nos afianza aún más en esa aportación nuestra de la importancia de Utrera. Es la mejor retaguardia para Cádiz. Carmona está bastante lejos. En Utrera se guarecen con mayor facilidad, con mayor seguridad el ejército. Va a poder guardar Cádiz. Cádiz, en la época de estos acontecimientos de la Guerra de la Independencia, no llegará a ser tocada por los franceses. Se recluirá casi todo el país en aquella tacita de plata, en aquel rincón de España. Y, sin duda, el gran campo de Utrera, las grandes prestaciones urbanas y logísticas de la villa reparan y deparan unas grandes prestaciones para acoger el establecimiento de unos grandes contingentes militares. No estamos hablando de cualquier cosa, estamos hablando de albergar, de recibir, de hospedar en este entorno entre 24.000 y 30.000 hombres, es decir, un pueblo más de los de hoy. El 12 de junio ya está todo el ejército en Utrera. Ha habido una movilización en 2 días, rápida, febril, desde Carmona hasta Utrera, y Utrera es el punto señalado para poder albergar a estos casi 25.000, 26.000 hombres, ya preparados desde hacía algún tiempo, pero que recibe, dentro de esos 25.000 hay que contabilizar que 8.000 hombres fueron de nuevo a reclutamiento. Es decir, entre los reclutados hay 8.000 personas nuevas, sin experiencia militar, unos 6 batallones de infantería y 4 escuadrones de caballería son nuevos para afrontar esta guerra. Así que díganme ustedes si Utrera no fue capaz, o sea, ¿qué prestaciones hubo de ofrecer este pueblo para poder ser capaz de albergar la organización del ejército de Andalucía dentro, en su seno? Pero no piensen que el ejército se estaciona en el interior de la población y ocupan las calles y las plazas y los arrabales del pueblo. El ejército está bien organizado, los dirigentes, los altos mandatarios militares sí pernoctarán en casonas, en casas hacendadas y palacetes de Utrera, que atesoraba bastantes, y los contingentes, los soldados, la soldadesca, descansará en campamentos efímeros que instalarán en varios sitios importantes de la ciudad, documentados fehacientemente al menos 3. Ahora hablaremos de ello. Utrera, sin duda, es un pueblo entregado a la causa española en 1808 que brinda todo cuanto tiene, incluso más de lo que puede. Es una ciudad, como hemos dicho, con unos abundantes recursos naturales. Siempre hablo de la potentísima red hidrográfica con la que contaba. Ayer mismo estuvimos visitando con mi gran amigo Antonio Cabrera el lugar de los acontecimientos. Me explicaba cómo de manera ingeniosa el agua había sido traída hasta esta fuente de 8 caños, pero lo cierto y verdad es que en ese lugar del borde del suburbio, del borde casi del extrarradio, pero lindando con la población de la ciudad, Utrera tenía un gran manantial, una gran posibilidad de abastecer, de habituallamiento de agua para que allí pudieran abrevarse los ganados y también pudieran beber la gente de la población. Hablo de la fuente de 8 caños, pero además contaba con una red de huertas increíble, fértiles. ¿Qué voy a decir yo aquí de las huertas de Utrera? Todas bien regadas, con unos sistemas de riego realmente curiosos y pretéritos, antiquísimos. Si esas huertas no tuvieran ese riego, ese agua, no darían
sus frutos, sus verduras, tanta primor y tanta dulzura como la que proporcionaban. Por lo tanto, el abasto alimenticio estaba garantizado. Los menús de aquellos días, y constan en las partidas de gastos, se articularon fundamentalmente con grandes partidas también de tomates, porque elaboraron como una especie de gazpacho para poder alimentar en aquellos días calurosos de junio de 1808 era el menú de la intendencia para el ejército. Y los campos de Utrera y los cortijos y las haciendas de Utrera, ¿cuánto no prestarían en sus dependencias de bodegas, de graneros, depósitos, para poder ayudar en cuanto hiciera falta con ganado, con caballos, con todo tipo de ganadería, de caballería, para los ejércitos españoles, para el ejército andaluz? Sus fincas de olivares, sus trigos, su campiña. Bien. Por un diario inédito de uno de los soldados, se conoce con gran detalle el campamento, o sea, la acampada que hace el ejército andaluz en una de las extensiones territoriales más densas, más extensas que ofrece este pueblo, que es a lo largo de la vega de la antigua ermita de San Miguel. Ustedes podrán ver la fuente de 8 caños. Como frontera, como hito fronterizo, y a partir de ahí en adelante, ayer estuvimos visitando con Antonio Cabrera, vuelvo a repetir, este lugar, por cierto, que requiere una cata arqueológica que testimonie los vestigios que tiene que haber aquí para poder, señora delegada, declarar este lugar como sitio histórico. Si Bailén está declarado como sitio histórico aquí, que estuvieron acampados los ejércitos andaluces, por la trascendencia histórica que esto tuvo, es un lugar, al menos, para señalizarlo y que la gente conozca, porque está ya lindando prácticamente con la urbanización y con la civilización. Esto en años hacen una urbanización preciosa, ¿no? y ni rastro, ¿no? del lugar del campamento, por lo menos que se señalice. En este diario recoge el soldado anónimo que el 20 de junio el general en jefe Castaños, antes de marchar, recordemos que Castaño estaba avecindado provisionalmente aquí en Utrera, ahora diremos dónde y qué planteamientos, qué hipótesis de trabajo tenemos al respecto, que el día 20 a las 4 de la tarde, de esa casa donde se encontraba Castaño en Utrera, salió con su caballería para acercarse a esta gran llanura de la Vega, dice el anónimo soldado, donde estaban formadas 3 grandes divisiones de soldados. La primera división se encontraba al mando del mariscal de campo don Narciso de Pedro. La segunda división, anota este soldado, al mando del mariscal de campo don Félix Jones, ¿no? Y la tercera división al mando del teniente general don Manuel de la Peña, el famoso Manuel de la Peña, que no tiene nada que ver con Utrera, es una persona de fuera de la ciudad. El cuerpo de vanguardia quedaba al mando del mariscal de campo, el marqués de Coupigny, y en el cuerpo de tropas ligeras de la vanguardia se estaba organizando una vanguardia, una delantera, al mando del brigadier don Francisco Venegas, donde estaba incardinada, se había pensado en introducir en esa vanguardia a la caballería, a los voluntarios espontáneos de Utrera. Digo espontáneo porque no se había previsto que en el ejército unos hombres sin uniforme militar fueran con sus utensilios del campo para arremeter, y después lo veremos, y para hacer un ejercicio, una operación militar bastante pintoresca y bastante curiosa. Los franceses, cuando lo vieron venir con las astas, con las garrochas, se sorprenderían evidentemente. Ahora después veremos en qué operación participaron, desde luego acosando y derribando franceses, vamos. En total, ese día Castaños, el día 20 de junio, revistó unos 25.785 hombres. No hace falta ser muy buen aforero para entender que no solamente ese espacio
estaría destinado al campamento, sino que habría que hacer una cata arqueológica, habría que revisar más documentación para ver la extensión, casi bordearían, ¿no?, por así decirlo, paralelo a la circunvalación que hoy nos lleva casi a Consolación. Habría que ver qué extensión, hacia dónde se prodigarían, se extenderían todas estas campañas, estas tiendas, campañas militares. La hermosura que ofrece la Vega, dice el anónimo soldado, es inmensa. La tropa ya está toda organizada y bien puesta. Es excelente el tren de artillería y la comitiva del gran general jefe, deliciosa. Todos iban a caballo. Era la vista más deliciosa y divertida que en muchos años se ha visto en toda Andalucía. Acompañándole la frescura de la tarde y el armonioso golpe de la música, trompetas y tambores, y la artillería que no cesó de hacer un fuego igual, mientras que el general pasaba marcialmente revista al ejército, reconociendo los regimientos uno a uno. Imaginaros la espectacularidad, el colorido, el gentío de aquella tarde, una vez más en Utrera, acostumbrada a vivir y a disfrutar de las multitudes, del regocijo multitudinario, de la concentración de gente en ella misma. En esto tiene siglos de tradición, de experiencia. En toda Sevilla, yo creo que solamente Utrera. Y los llanos de Consolación también, por el memorial de un médico militar que hemos hallado, que detalla cómo el convento es utilizado, cedido por todavía los frailes, no han sido exclaustrados por los franceses, va a ser instalado allí un hospital militar de campaña, y los llanos de Consolación es otro lugar en el que las evoluciones de los ensayos, ensayaban todos los días, dice el anónimo soldado, casi actuaban de sol a sol, porque tenían en muy pocos días que entrenarse para poder afrontar la batalla. Y digo que o las espaldas del santuario, posiblemente, y los aledaños, los llanos de Consolación, refiere la documentación, también hubo de ser otro punto estratégico de la acampada militar del ejército andaluz. No cabe duda, y ahora vamos a comenzar a hablar de las grandes prestaciones urbanas intramuros que la ciudad pudo deparar, que el castillo tuvo que prestar algún servicio importante en la logística o bien en la admisión de algunos de los altos mandatarios para organizar la cartografía que se realizó aquí en Utrera, y las estrategias, evidentemente militares, para esa batalla, que al día de hoy no tenemos cerrado la función específica que este edificio de carácter militar pues pudo deparar en aquel acontecimiento. El cuartel también acogió, estaba lleno, estaba ocupado por su función habitual. Hay que entender que la ciudad tenía una función, cada elemento, y que el ejército se acoplaría a muchas necesidades, no desestabilizaría ni interrumpiría el funcionamiento normal de la vida cotidiana. Pero estoy mostrando enclaves importantes a tener en cuenta en la ayuda, en la prestación de aquellos días. Y el entramado urbano de la ciudad, de una importante ciudad, que tiene una capacidad para albergar, para hospedar, eso tuvieron que pensarlo en Carmona antes de trasladar aquí los 24.000 hombres. Evidentemente no lo llevan ni a los Palacios, ni a Dos Hermanas, ni a Mairena del Alcor. Lo llevan a un lugar donde van a poder acomodar a todas las necesidades que precisan. Bien, en la calle ancha se alinean una serie de inmuebles que consta que estuvieron señalados para el albergue, para el hospedaje de algunos de los significados mandatarios del ejército andaluz. La casa de Riarola es una de ellas. Ahora viene aquí una, probablemente confundido por mí, frente a la sacristía de la iglesia de San Francisco, que hoy es el nuevo negocio, el edificio del negocio de muebles de los Climen, ¿no? Ahí estaba la casa de Rafael José Cabrera y Angulo, ¿no?, frente a la sacristía, y al lado otro inmueble también, o sea, cuatro inmuebles contiguos
que son utilizados, después cuando viene el rey José I, van a ser utilizados para albergar al propio rey. Aquí en el año 1808 los documentos detallan cómo son casas prestadas, cedidas, para albergar a estos personajes. Un documento, esta es precisamente la casa de Riarola, de don Alonso de Riarola, que ejerció como teniente de asistente, lo era desde 1803 y estuvo hasta 1810. Antes ya he dicho que desde 1810 al 12 no ejercerá como corregidor porque los franceses lo quitarán. Volverá en el 14, con el absolutismo. Bien. En la Plaza del Bacalao, que era donde se encontraba el centro administrativo del pueblo, en estas casas que están cercanas a la esquina de la placita, frente al bar, al actual, bueno, al antiguo bar Limones, donde hoy se encuentra la oficina de turismo y que entonces fue el ayuntamiento, hay constancia documental a través de diversos documentos notariales. Eso ya tuvimos la oportunidad de publicarlo en el año 2008 en la revista Vía Marciala, de que ahí se encontraban algunos de los mandatarios de distintas divisiones en esas casas. La escritura notarial detalla que vivían en ese lugar. Y este edificio es muy curioso, el propio de la Casa de la Cultura, porque desde que la marquesa de Tous en el año 1800 se fue a Sevilla, lo dejó libre y se convierte en inquilino oficial. Otra escritura notarial nos lo acredita, don Juan José de Ulloa, desde el año 1800. Y Juan José de Ulloa aparece en reiteradas escrituras notariales hablando de que ocupan su edificio, su casa, distintos cuerpos, miembros militares de aquellos ejércitos, por lo cual se plantea como hipótesis de trabajo, a expensas de cerrar con los libros de cuentas y gastos que obran en el Archivo General Militar de Segovia, ver si la casona espaciosa y elegante de la calle Rodrigo Caro, en concreto esta, también prestó sus funciones de albergue para estos militares. Y otros inmuebles grandes, como la casa de Surga, una casona hacendada del Marqués de Tous, entonces, de la avenida de María Auxiliadora, ahí está la portada y está el edificio. Es muy probable también que por su espacio, sus prestaciones, fuera utilizada como esta del propio conde de Vistahermosa, que se ofreció a colaborar bastante con todos los miembros del ejército. No es extraño pensar que tuviera de huésped en aquellos 20-25 días a algunos de los mandatarios. El Hospital de la Santa Resurrección dispensó, y lo sabemos por otro documento, 515 estancias, porque el patronato así lo dispuso, en aquellos días de 1808. Y el convento de Consolación, no la iglesia, el convento, también fue utilizado como hospital militar de campaña los días en los que en las explanadas, en los llanos, el ejército se ensayaba para la batalla. Y entramos a recrear, a poder aportar alguna luz nueva sobre los garrochistas de Utrera. Este anuncio es una convocatoria para que todo aquel que quisiera pudiese alistarse a hacer el servicio militar, y detalla que todo el que quisiera formar parte del escuadrón de caballería ligera de garrochistas que había tenido a bien aprobar la Junta Suprema de Sevilla, se ofreciera a acudir al barrio de Triana, a casa del comandante José Rodríguez de Villalobos, para que allí en la cava, con don José Andrés Rodríguez, pudieran administrarse y hacerse las listas de reclutamiento de los voluntarios. O sea, este es un cartel de convocatoria en Sevilla para uno de los cuerpos. Entendemos que uno idéntico hubo de difundirse aquí en la localidad. Los cuerpos de paisanos, denominados voluntarios de caballería de Utrera, los mandó el valiente José Sanabria, como ya es conocido. Y es importante saber que fueron sin uniforme militar. Se nutrieron y completaron los ejércitos de Castaños con estos personajes pintorescos que tenían cierta destreza en el manejo, en el acoso y en el derribo de la garrocha.
Allí en la batalla, los garrochistas que se ensayaron aquí en Utrera estuvieron en la parte izquierda de la línea que luego vamos a ver en la planimetría. Dice el propio Castaños, en una de las descripciones, que los garrochistas llevaban largas picas enhiestas, las garrochas, las astas, y que llevaron un vestido muy original, aquellos jinetes. Unos hablan de unos sombreros llamados franciscanos con alas anchas. Aquí vemos esta recreación, que no es fidedigna, con otro tipo de tocado, de sombrero, pero habla Castaño de que era muy hermosa la estampa de aquellos caballistas que se habían criado en estos lugares sevillanos y andaluces con los caballos. Sin duda, Utrera tenía una herencia de este tentadero de machos, de este ejercicio verdaderamente hípico, verdaderamente del campo, y atesoraba entre su vecindario con verdaderos expertos de personas de campo que trabajaban al servicio de los personajes que hemos enumerado antes, que pertenecían a la florinata económica de la ciudad y que también formaban parte de la Real Maestranza de Caballería de Sevilla. Es el caso de José Soler de Sepúlveda y, como hemos detallado, de Mariano Fernández Soler, uno de los promotores de los garrochistas de Utrera. Este Mariano Fernández Soler, que era abogado, ya se había prestado en el 6 de mayo para poder formar una lista de personas capaces de integrar los ejércitos de Andalucía. Y luego, cuando ya se acrecenta la idea de poder formar el cuerpo de voluntarios, es cuando se empecina en buscar a personas expertas, peritas, en el buen manejo de la garrocha. Está claro que junto a Fernández Soler, los criadores, el conde de Vistahermosa, el marqués de Casaulloa, Juan Domínguez Ortiz, el barbero de Utrera, los Bécquer, Cabrera, los Sanabrias de Aragón, Vázquez, todos ellos está claro que contribuyeron a formar parte a poder organizar este cuerpo de voluntarios. Estas estampas de todos estos entornos no hacen más que retratar, que hablar, que exaltar las cualidades que la gente de Utrera siempre han tenido en sus raíces, en sus orígenes, y que es un lugar donde se conoce como en ningún otro el manejo de la garrocha. Dice un libro de principios del siglo XIX que precisamente el mapa de la afición a la garrocha es un pedazo de tierra de España y que está precisamente clavada entre Sevilla, Utrera, los Palacios, Jerez y los puertos de Cádiz. Ahí se incardinan los verdaderos expertos del manejo de estos instrumentos de la garrocha. Se habla mucho de una tienta a acoso y se habla también de tienta en corral. Aquí realmente manejaban esos dos tipos de tientas y, sin lugar a duda, como pasaban por la villa numerosísimo ganado de tránsito hacia el interior del país y hacia el exterior, tenían conocimiento los naturales y una larga experiencia de cómo conducir con los cabrestros las reses bravas, de cómo encerrarlos, de cómo tentarlos, de cómo conducirlos, embarbando para cortar la cola y también poder castrar a los mansos. Es importante uno de los documentos que descubren algunos de los nombres de los integrantes de aquellos mozos, que ya emerge entre ellos el famoso luego picador Juan Pinto. Él, de joven, formó parte de estos garrochistas de Utrera. Aquí una de las fotografías tomadas de la marisma cercana a Utrera inmortaliza la capacidad que estos garrochistas tienen a esa velocidad sobre los caballos
la capacidad que tienen de reconducir a las reses bravas. Por lo tanto, ellos van a poder hacer unas maniobras también a esa velocidad cuando va a ser requerido en las operaciones militares de la batalla de Bailén. No va a ser un cuerpo pasivo, sino que va a ir en la vanguardia, en la delantera, actuando a la velocidad que el caballo le permita. Esos carros donde en Utrera se tenía experiencia por la romería de Consolación, los garrochistas, este cuerpo voluntario va a ser muy útil para acarrear todos los utensilios, enseres y efectos de aprovisionamiento y que necesitaba realmente el ejército. Por tanto, todos los carreteros de aquí, de la zona, también van a intervenir en toda la maquinaria militar que se desplaza a Bailén y a Mengíbar. Nos estamos acercando a los días finales, que el ejército está en Utrera, están ensayando todos los días, está conformándose el cuerpo de garrochistas y se celebra una procesión del Corpus muy pintoresca, muy solemne, porque intervienen en ella numerosísimos militares que forman parte del cortejo, un amplísimo cortejo, y eso se produce el 16 de junio de 1808. Ya a esas alturas exhiben en esa procesión estar bastante preparados los ejércitos, coordinados y armonizados. Vuelve a ser el protagonista la Vega de San Miguel de dos nuevas revistas militares a manos del propio general Castaños. El día 20 de junio y el día 26, que es el último día, parten el 27, el último día en el que se encuentran los ejércitos aquí en Utrera. La despedida oficial de los soldados, fueron muchos de Utrera, no solamente en el grupo de voluntarios, sino también en otros batallones y de todos los pueblos alrededor, atrajo el día 26 a Utrera a un sinfín de curiosos de todos los lugares aledaños: Sevilla, Dos Hermanas, Las Cabezas, Los Palacios. Esto era un enjambre, era una fiesta, como la fiesta de Consolación de modo triplicado. Entonces, el 26 de junio, en este lugar de la Vega, dice también el anónimo soldado que dejó en el diario todo este testimonio escrito. El día 26 fue la despedida oficial, la revista última militar del general Castaño. Hemos pensado y hemos dicho muchas veces que cuántos soldados y garrochistas invocaron el nombre bendito de la patrona de Utrera. Es más, hemos buscado entre los testamentos que en esos días otorgan muchos militares ante el temor de lo que pueda pasar en la guerra, si hay alguna invocación, alguna vía testamentaria, algún legado para la patrona. Hemos indagado y hemos localizado alguna medalla antigua que sí portaban y portaron los soldados, pero estamos convencidos de que la Virgen de Consolación la llevaron en la mente todos los que aquí, porque alguna misa de campaña tuvo que hacerse. Los religiosos, los párrocos y los religiosos, los frailes de todos los conventos, la religión estuvo muy presente en todo este entusiasmo patriótico, en toda esta empresa militar. Así que se tuvo que invocar, seguro, el nombre de la patrona de Utrera como protectora y abogada de todos los soldados y los garrochistas que intervinieron en aquella batalla. Hay un documento en el Archivo Histórico Nacional de Madrid, en la sección de Estado, que habla a las claras no solamente de la aportación de los garrochistas, que ellos, de los ganados, de los señores que hemos dicho que tenían posibles, aportaron sus caballerías y aportaron sus instrumentos, sino que además se requisó, se reagruparon 400 caballos y se elaboraron monturas para estos caballos aquí en Utrera. Esta reclamación del pago es de principio de enero de 1809, de todo lo que se había gastado, de esas 400 cabalgaduras, de esos 400 caballos que fueron necesarios de añadirle al ejército español, al ejército andaluz. Ya ven ahí todas las aportaciones, tanto de logística como infraestructura, como aquí material y humana, que está aportando Utrera a la victoria en la batalla de Bailén, que se produce el 19 de julio de 1808. He comentado que los garrochistas participaron en la tercera división justamente de
de la batalla. En una ala izquierda, vamos a intentar de ver uno de los planos, que no está muy a foco, está un poco desenfocado. En una de las alas izquierdas, junto con el escuadrón del Regimiento de España, de la segunda división de Coupigny, es donde los garrochistas tienen la misión de participar justamente detrás de las baterías, salvaguardando la carretera de entrada y salida de Bailén, para poder atacar a Dupont, a los hombres de Dupont, sobre todo a la altura del ala izquierda, y dominar ese camino de entrada y salida a Bailén. Realmente la estrategia del general Castaño ha sido muy estudiada, muy conocida, pero en definitiva envolvió a los franceses, y está claro que en ese rodeo es donde se lucieron los garrochistas, que verdaderamente con sus cargas, con sus acometidas, destrozaron y hicieron una gran matanza de los famosos dragones y coraceros de Privé, de uno de los franceses que estaba al mando de ese contingente. Por lo que hoy en día en Bailén, y cuando fui en el año 2008 al simposio internacional, al primero que se celebró sobre la batalla de Bailén, a ojos de los miembros del pueblo de Bailén, los garrochistas de Utrera fueron uno de los verdaderos héroes, de los verdaderos partícipes de la destrucción, del vencimiento, del sometimiento de los soldados franceses. Hemos pasado por alto algunas ilustraciones al óleo que recrean la batalla. Se ve al fondo del caballista, del militar, se ve perfectamente cómo gente fuera del uniforme militar van ataviados con la ropa al uso de nuestra tierra. El general Castaño es el que se ha inmortalizado como el verdadero artífice, la persona que logra derrotar a Napoleón, pero Reding también, muchos investigadores lo aupan como el intelectual capaz de, en las estrategias y en la cartografía, alumbrar a Castaños con diversas maniobras y operaciones que se concatenaron aquel mismo día, no solamente con la intervención de los garrotistas, sino con otras tantas más, para poder derrotar el ejército francés. Hay que decir que aquel día hacía bastante calor en Bailén, y se ha inmortalizado una heroína en Bailén, una señora que acarreaba búcaros de agua para la gente española, para la gente del ejército español. No es extraño que los franceses, con sus uniformes y bajo aquel sol de justicia, también se mermaran bastante en las fuerzas. En esta ilustración hay una cronología de los diferentes hitos o anales o jalones históricos que se produjeron aquel 1808, terminando el 19 de julio con la victoria en la batalla de Bailén. Enseguida se conoció en Utrera la victoria de la batalla, se conmemoró, se festejó y se volvió a festejar se celebró aquella victoria en Bailén. Este es un óleo de 1864 que recrea la rendición de Bailén de José Casado de Alisal. Es uno de los más célebres y más populares óleos que conocemos de la batalla. Ahí ya aparecen en los personajes algunos de los hombres de campo de aquí que participaron en el elenco de los miembros del ejército. Y Nuestra Señora de Zozueca, que es la patrona de Bailén, que es la equivalente a la Virgen de Consolación de Utrera. En Bailén, cuando ganan, cuando se produce la victoria, se imploran a la patrona del lugar, que quedó inmortalizada con la humillación de los militares españoles y todos los que participaron en la batalla. ¿Cuántos no habían pedido a la Virgen de Consolación que les apoyara, que les defendiera, que les ayudara a derrotar a los franceses? ¿Cuántos de esos mismos después agradecieron a la patrona de Bailén, a Nuestra Señora de Zozueca, la victoria obtenida sobre los galos? Y don Manuel Morales, en el camino, cuando fui a Bailén en el año 2008, tuve la oportunidad de cotejar toda la bibliografía local
en la propia biblioteca de Bailén y encontré un artículo exquisito que publicó en 1965 en la revista de fiestas conmemorativas. Allí la feria es en julio, el 19 de julio, con motivo de la victoria de la batalla, y don Manuel publicó este Utrera y Bailén, noticias utreranas sobre la famosa batalla, muy antes que publicara su célebre libro sobre la Utrera, o sea, sobre los franceses en Utrera, que es la obra que él legó sobre el acontecimiento, sobre la guerra de la independencia. Este artículo lo tengo yo en mi poder, el que esté interesado le puedo pasar copia de él. Ya entonces era correspondiente de la Real Academia Sevillana de Buenas Letras, desde 1947 lo era por su obra sobre Rodrigo Caro y era cronista oficial ya de Utrera. Es decir, Utrera y Bailén tienen entrelazado un pasado que podría institucionalmente reforzarse y él continuó en esa fecha manteniéndolo vivo. El 18 de agosto de 1808, había transcurrido un mes, si acaso, de la victoria, el general Castaños ofrece esa corona de laurel, se le habían entregado unas damas de Sevilla, unas damas sevillanas, y la ofrece para agradecer al rey, agradecer la victoria. Y está también en este grabado uno de los garrochistas. Hay pocas personas en esa escena, uno de ellos un garrochista, los verdaderos héroes nacionales que son recibidos en Madrid como los protagonistas de la derrota, los causantes de poder haber derrotado al ejército francés. Y no cabe duda que mucho aportó este paraíso de los jinetes, este paraíso de los garrochistas, este trocito de cielo del ganado, esta cuna del toro bravo y del ganado bravo, del ganado del país como es Utrera y todo su entorno, y todas sus haciendas y todas sus fincas y todos sus propietarios, porque aunque estén en la marisma estos parajes, muchos de ellos lo detentaron en su propiedad personas de Utrera. Y quiero traer hoy, para finalizar, invitarlo, aunque sea de forma omnipresente, al poeta caballista, al poeta jinete, que con más delicadeza dejó inmortalizada muchas de las finuras, de las excelencias, de la gente que monta bien a caballo, de don Luis Ramos Paul. Dice que la doma la vaquera, que es muy parecido también a lo del garrochista, persona que desbrava, que trabaja con el ganado bravo. La doma la vaquera es sentir que el día 7 de septiembre, vísperas de la festividad de la Virgen de Consolación de Utrera, tienes una imperiosa necesidad de caminar hacia su santuario, donde está esa Virgen rodeada de nardos, con su barquito en la mano, y que es madre, guía y señora de todos los vaqueros de la campiña utrerana y la marisma palaciega, donde nació el toro bravo. Eso lo publicó don Luis Ramos Paul en un exquisito artículo titulado Los viajes por tierra, que es relacionado está eso con Utrera, la doma vaquera de los artistas. Es realmente espeluznante esa exquisita prosa que dejó más redondeada aún, y ya termino con este otro pasaje que él mismo dejó escrito en un libro. Dice que ser jinete garrochista es acordarse de la Virgen de Consolación de Utrera, que es la patrona de los garrochistas. Muchas gracias.